Miércoles 2 de abril, cuarta semana de Cuaresma. Seguimos en esta semana preparándonos ya muy pronto para la Semana Santa. El color sigue siendo el morado. Hoy recordamos a San Francisco de Paula. Dice acá, eligió la vida de ermitaño y se retiró a un territorio de propiedad de la familia. Aquí se dedicó a la contemplación. Pronto empezó a acudir a su ermita mucha gente deseosa de ponerse bajo su guía espiritual. A esto le siguió la fundación de numerosas ermitas y de la Orden de los Mínimos, fundador y ermitaño, para que recordemos pues a San Francisco de Paula. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Por estos días estamos enfatizando el Evangelio de San Juan. Se me olvidó decirles, el Evangelio de San Juan es el que nos acompaña por estos días antes de la Semana Santa. Juan 5, 17, 30. Os lo aseguro, el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que estas para que vosotros os maravilléis. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no es juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Os lo aseguro. Llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad para juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy se caracteriza porque Jesús dice 3 veces que lo envió el Padre. Lo podemos ver en el texto. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Primera vez. Y sigue. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En 2 momentos, aquí en este pedacito del texto, ya habla de 2 veces que el Señor lo envía. Y al final dice lo siguiente: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, en 3 momentos del Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30, Jesús nos habla de que es enviado por el Padre. Eso implica entonces que debemos tenerlo como punto de referencia. En estos días, si no estoy mal, el 11 de marzo, tuvimos como oficio de lectura, es una lectura especial que hacemos nosotros los religiosos y todos los consagrados en las horas de la mañana, una oración de los padres de la iglesia. Y hay una meditación muy bonita. Ese día teníamos como segunda lectura del Tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre el Padre Nuestro. Y dice algo muy bonito sobre el Padre Nuestro. Dice: ¿qué oración más espiritual puede haber que la que nos fue dada por Cristo, por quien nos fue también enviado el Espíritu Santo? ¿Y qué plegaria más verdadera ante el Padre que la que brotó de labios del Hijo, que es la verdad? De modo que orar de otra forma no es solo ignorancia, sino culpa también, pues Él mismo afirmó: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Este texto entonces nos habla ¿cuál será la oración más perfecta que podemos dirigir al Padre? Según San Cipriano, el Padre Nuestro. Teresita del Niño Jesús es otro ejemplo muy interesante.
Cuando Teresita comenzaba el Padre Nuestro, decía Padre Nuestro y se quedaba contemplando esa frase. ¿Qué significa para nosotros que Dios sea nuestro Padre? Ahí tendríamos que analizar muchas cosas. El Salmo 102, el 144 hablan de que el Señor es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad, no nos trata como merecen nuestros pecados, y puedo seguir hablando de esos salmos. Ese es el Dios en el que creemos y ese es el Dios que se supone nuestro Padre. Si Dios Padre es así, ¿cómo debemos ser nosotros? Clementes, misericordiosos, lentos a la ira, ricos en piedad. Todo un reto, ¿no? Entonces, qué interesante lo que plantea San Cipriano, el Padre Nuestro como oración primordial y como la oración más digna de ser dirigida al Padre. La lectura de hoy me llama a cuestionarme en ese sentido. ¿Cómo hago la oración al Padre? ¿Cuál oración uso? ¿Cómo la uso? Ojalá sea de corazón. Si no es de corazón, habría que revisarlo. Pero San Cipriano recomienda que la mejor oración para dirigirnos al Padre es la del Padre Nuestro. Ahí les dejo la inquietud para que la analicen y miren realmente cómo estamos orando el Padre Nuestro. ¿Por rutina? ¿Por costumbre? ¿O por una forma de dirigirnos al Padre de manera sincera y profunda? Sería bueno analizar ese aspecto de cómo oramos realmente al Padre. Que el Señor les bendiga en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.